Hola, buenos días. Soy Antonio Quintana Martínez, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca. La sociedad actual cada vez es más exigente, no solamente en cuanto a los alimentos que llegan a los lineales o a las tiendas o a sus domicilios, sino también quieren saber cómo se aplican dentro del campo pues, la fertilización, ¿no? La Comisión Europea en ese aspecto también lo tiene claro. Todos sabemos que existe contaminación por nitratos, tanto en las aguas subterráneas como en las aguas superficiales. Por eso la Comisión Europea está trabajando con programas como la de la Granja a la Mesa, donde quieren hacer un sector más sostenible, más integrador e impulsar de la economía, la mejora de la salud y la calidad de las vidas de las personas, y por tanto también pues, de cuidar del medio ambiente, ¿no? Y no dejar nadie atrás. Desde la Dirección General estamos trabajando con un proyecto de optimización de esa fertilización en los suelos agrarios, fomentando también de una manera clara la economía circular y compatibilizando la producción agrícola con la conservación de los recursos naturales. Para ello estamos trabajando en un nuevo decreto, ¿vale? Donde se regule de una manera clara esa nutrición o esa sobrenutrición en los suelos agrarios, de una forma que bueno, pues, se potencien las buenas prácticas dentro de una fertilización, ¿no? Junto al sector creamos una mesa de fertilización nitrogenada estos meses atrás, y donde estamos debatiendo cómo debe de ser ese nuevo decreto para, por una parte, ayudar al sector, tanto agrario como ganadero, y por otra, contribuir de esa forma a mejorar el estado de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana. Para ello estamos desarrollando una aplicación informática. ¿Para qué? Pues para ayudar tanto al productor de ese subproducto, que puede ser el purín, como a los posibles gestores de esos subproductos. ¿Para qué? Pues para que el agricultor dentro de esa aplicación introduzca sus inputs y outputs y se pueda saber qué cantidad de fertilizante, en este caso de contenido de nitratos y fósforos, necesita su parcela, y evitar, pues, por una parte, la sobrecontaminación o sobreexposición de nitratos y fósforos, y por otra parte ayudarle también para que ese recurso económico sea mejorable, es decir, si necesita menos nutrientes por las características de su cultivo, de su parcela, pues que le ayude también de una manera clara a esa fertilización justa y necesaria para su cultivo. Lo que le pedimos a los agricultores, de hecho, insisto, estamos trabajando con ellos dentro de esa mesa, donde está tanto el sector ganadero como el sector agrícola. Lo que les pedimos es que pues que sigan esas recomendaciones, ¿no?, que se están un poco dictando y que vendrán luego reflejadas en el decreto de códigos de buenas prácticas, ¿no? Y bueno, pensamos que realizando un adecuado plan de fertilización se consigue, por una parte, la mejora económica del agricultor, porque, insisto, no gastará más dinero del que requiere, y por otra, el consiguiente ahorro económico y la mejora del medio ambiente, porque evidentemente digamos que lo que se busca es una fertilización a la carta. Como os decía, lo que se pretende es ajustar la dosis de fertilizantes que realmente necesitan cada suelo, ¿no? Y evitar, pues, que la parte que no sea absorbida por la planta pues, pueda al final desembocar en las aguas subterráneas, contaminándolas, incluso dejándolas pues, para que no se puedan ni tan siquiera usar para el consumo
de la población o de las poblaciones donde se encuentren esas bolsas de agua. Sí, bueno, la Directiva 91/676 de la Comisión Europea lo dice claramente, ¿no? Sus dos objetivos que tienen. Uno es reducir la contaminación causada por esos nitratos de origen agrario y, por otra parte, actuar preventivamente allá donde puedan ser zonas vulnerables por contaminación de dichos nitratos. La Comisión determina las aguas dulces superficiales que puedan tener o que puedan presentar una concentración de nitrato superior a 50 miligramos litro, también en aguas subterráneas y en las masas de agua dulce y aguas marinas eutróficas o que puedan eutroficarse. Entre las obligaciones que dictamina esta normativa, pues se encuentra la designación, como decía al principio, de esas zonas vulnerables donde, bueno, pues por concentración de nitrato, por tipo de cultivo o por histórico de esa fertilización, puedan ser evidentemente vulnerables de ser o de haber sido contaminadas. También establece medidas de control que deben de ser revisadas cada 4 años, allí donde existan zonas vulnerables, y por otra parte establece programas de actuación con medidas básicas y además con medidas adicionales o reforzadas en cuanto a los objetivos de la directiva. Por otro lado, como decía al principio, el programa de la granja a la mesa, la Comisión también el planteamiento de reducir un 20% de aquí al 2030 el uso de fertilizantes es un objetivo que intenta implantar o que quiere implantar en todo el mundo, en todos los Estados miembros, perdón, de la Comisión. Pensamos que la fertilización equilibrada va a ayudar mucho a ese objetivo, ¿no? Por eso, desde la Consejería de Agricultura estamos trabajando, como decía al principio, en esa aplicación que va en función, ya va en línea de esa digitalización del campo, de esas nuevas tecnologías aplicadas al campo, y donde va a ser una herramienta muy útil para el agricultor y el ganadero, por una parte, para tener controlado ese purín que sale de su instalación, de su granja, y por otra parte el agricultor que aplique ese purín de una manera, dicho coloquialmente, a la carta en su cultivo, y evite pues una sobrenitrogenación o una superfertilización, y que evite pues la contaminación de todos los recursos naturales y mejore la calidad medioambiental del territorio. Ese es el objetivo de la Comisión y en eso estamos desde la Consejería trabajando en ese aspecto. Sí, bueno, el proyecto que me comentas está muy bien, ¿no? Yo estuve en la presentación de él, fue en la Diputación de Valencia, porque se está aplicando en la Ribera, y bueno, todos los estudios e investigación de nuevos sistemas que puedan ayudar a la absorción del excedente de nitratos y que puedan evitar que eso llegue a las aguas subterráneas, bienvenido sea, ¿no? Este proyecto que tiene ese objetivo y que usa encima las cenizas de la quema de la paja del arroz, pues cumple también dos objetivos, ¿no? Uno es el primero, ¿no? el de absorber el excedente o el posible excedente de nitrato, y por otra es economía circular, y que podría suponer una solución a la quema de la paja del arroz, que sabéis que ahora es un problema que tenemos encima de la mesa. Por tanto,
Creo que la investigación, la ciencia, tiene que ser aplicada, evidentemente, no solamente en el tema de los nitratos, sino en general, pero especialmente en un problema acuciante como este, pues bienvenidos sean todos los proyectos que puedan ayudar, por una parte, a absorber ese excedente de nitratos que tengan los fertilizantes, tanto sean orgánicos como inorgánicos, y por otra parte, pues bueno, si pueden dar pie a solucionar el problema de la paja de la quema de la paja del arroz, pues bienvenido sea a este sector, ¿no? que yo creo que se ha acogido pues de una manera favorable. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.